Corintios 6:4, antes bien, nos recomendamos o seando aprobado en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en aflicciones o tribulación, en necesidades y angustias. Vamos a la tercera, ahora necesidades. En necesidades, y luego iremos a las angustias. Yo creo que la necesidad es una prueba de la fe. Yo he tenido que elegir a veces la fuente para que Dios supliera mi necesidad, o buscar a las personas, o buscar al Señor. Ustedes saben, algunos no. Yo repito, una experiencia personal, que antes de que Dios me dio las 4 estaciones de la iglesia y de ser autoabastecido de dentro del país, yo como otro misionero esperaba dinero del extranjero. Ahora, nunca he tenido salario, nunca he sido enviado económicamente de ninguna iglesia. Siempre el Señor me ha suplido, a mí y mi familia, desde que comencé el ministerio. Yo no digo que el salario es malo o bueno, no estoy hablando de un testimonio, ¿no? Porque Dios puede suplir por una forma igual que por otra. Solamente doy mi testimonio. Que después de varios años en España, volviendo a Estados Unidos una vez al año, el pastor de la iglesia me dijo: "La pena que tiene que volver cada año, ¿por qué no recibo un salario nuestro y le damos tanto anual y así te puede quedar en el país?" Y yo tenía una gran lucha porque había tenido una relación con el Señor para mí muy dulce e íntimo, en que Dios me suplía todas mis necesidades. Y no podía contestarle. En esa noche, pues, estuvimos mi esposa y yo en casa, en cama, y ella estaba durmiendo, yo estaba pensando en esta situación, y de repente el cuarto se llenó con un perfume muy fuerte, una fragancia tan fuerte que casi quemaba la nariz. No era una cosa así leve que entra por la ventana, era una presencia, y llenó el cuarto con esta fragancia como lila o nardo, sería nardo, yo no conocía el nardo. Entonces Dios no me dijo nada, pero entendí que la idea de no confiar en ninguna persona, solamente en Él, para Él era como un alabastro, como el nardo ungüento que se derramó sobre los pies de Cristo, y que Él estaba grato, estaba agradado en que yo había decidido: no, yo seguiré confiando en ti, Señor. Pero una vez, como no teníamos salario, nadie estaba responsabilizado por nosotros, pues llegamos a no tener nada absolutamente en casa, ni 2 pesetas para el autobús, ni comida. Y ya sabe la historia, como Dios levantó una guardia civil de la cama y nos trajo 200 pesetas. Y ¿qué quiero decir con todo esto? Es decir que mi Dios suplirá todas vuestras necesidades según su riqueza en gloria por Cristo Jesús. Mi Dios suplirá todas vuestras necesidades. Y la necesidad es una prueba de cómo vamos a reaccionar. Nos vamos a poner histérico. Yo tenía 2 niños, esposa, coche sin gasolina, no tenía nada. Entonces podía haber llamado a mi padre como revertido. Mi padre vivía en aquel entonces y decía: "Papá, mándeme una transferencia a mi cuenta bancaria que no tengo para comer". Podía haberlo hecho. Y no digo que eso sería mal, ¿verdad? Yo no digo que era mal. Pero Dios me llamó. Y Dios me tiene que suplir. Y yo veo al Señor como un padre celoso. Yo recuerdo cuando yo comencé a conocer el pueblo hispano, eran trabajadores en la finca.
Y me encanté tanto con los puertorriqueños y con hablar español, estaba aprendiendo a decir 4 palabras. Y iba a comer con los puertorriqueños, arroz y frijoles. Y mi madre tenía una comida pues mucho mejor que eso, pero yo iba a comer y se ponía mala, se ponía furiosa porque si tú tienes comida en casa, ¿por qué tienes que ir a comer arroz y frijoles? Y yo creo que mi Señor es un poco celoso y dice, yo soy la fuente de tu necesidad, yo te supliré tu necesidad. Si utiliza la iglesia, si utiliza la finca, si utiliza la vaca, si utiliza el maíz, lo que sea, pero Dios es la fuente, mira a Él nada más. Porque si mira a la persona siempre va, los que están en salario, digamos, en la obra natural, los que están trabajando, nunca llegan a tener bastante. Siempre queremos más. Pero el que confía en el Señor y obra por la fe, pues Dios le suple. Y a veces no son necesidades, son caprichos, ¿no? Entonces, en la prueba, cuando tú tienes una necesidad, clama al Señor. Señor, ¿eso es una necesidad o un capricho? Ahora estamos en abundancia, Rod y yo tenemos todo lo que necesitamos. Pero hemos aprendido la otra también. Y yo recuerdo que cuando fuimos a México, entramos en un garaje con el coche y un remolque que yo tenía detrás, con toda la ropa de ella por los 6 meses, y le robó toda la ropa, menos uno vestido que tenía encima y otro que quedó. Todos los 6 meses con 2 vestidos. Y cuando nosotros pasamos por un escaparate de ropa, siempre decimos, Señor, ¿lo necesito? Y esperaba esa, sí, es necesidad o capricho. Aprender a utilizar el dinero que tenéis, que si Dios es la fuente, entonces de Dios es el dinero. Si Dios es el que te supla, Dios tiene que decir algo de cómo lo gastas. Y si tú eres siervo, eres mayordomo. Y si eres mayordomo, hay que dar cuenta y poner una lista de los gastos que tiene al Señor. Lo que pasó en la obra de Colombia fue por eso, porque yo le pedí al chico que llevaba la obra de niño, digo, pues dame un presupuesto. Antes que lo gasta, me diga lo que vas a gastar. Y se mosqueó conmigo. Porque él quería gastar y decir, he gastado tanto. Pero yo quería que me dijera, antes que lo gastara, pienso gastar. Entonces el Señor dice, antes que tú gastas, yo quiero tener la lista. Señor, pienso comprar un coche. Piénsalo bien, no digo que no, que sí. Deje que el Espíritu Santo te dice lo que necesita o lo que es. ¿Me están entendiendo, verdad? Entonces, ¿cómo reaccionamos? La necesidad es una prueba. Espera al Señor. Señor, esa es una necesidad. Tú eres mi fuente. Tú eres mi Padre. Tú tienes celo de suplirme a mí lo que necesito. Y Dios, si eres atento a su voz, te dirá que sí o que no. O te dirá, comparte tu pan con el hambriento. No las migajas, comparte tu pan con el hambriento. Es que yo no he visto ningún hambriento en España. Hay otros países que las hay. Y en vez de tú tirar una cosa que no necesita para capricho, tendrá mucho más bendición del cielo y mucho más gozo en tu corazón si da de comer a un niño hambriento. Eso es algo, y no solamente comida, sino zumo de naranja, también es muy bueno. Thank you. Hay necesidades de todo índole, no solamente económica, ¿verdad? Necesidades emocional. Los solteros tienen necesidad emocional. Los casados tienen necesidad emocional. Todos tenemos necesidades. Y a veces queremos que el cónyuge suple todas nuestras necesidades, ¿verdad? Y algunos suplen, otros no.
No todo, ninguna persona, por lo bueno que sea, te puede suplir todas tus necesidades. Por lo menos lunes de miel durante un tiempo, sí, pero luego tenemos necesidades que solamente Dios suple, ¿verdad, hermano? ¿Es verdad? Entonces, necesidades sexuales, pues mira, Dios te da gracia, sí, te da gracia. Es posible que Dios te da gracia. Físico, emocional, económico. Cómo reaccionamos y a quién acudimos en nuestra necesidad es muy importante. Número 4 es las angustias. Hasta ahora he hablado de problemas exteriores. Las angustias son interiores. La angustia del alma. Él fue angustiado y afligido y no abrió su boca. Hay espíritu de angustia y hay angustias que pasamos por las situaciones de la vida. Y Cristo, como es nuestro Salvador, a veces pensamos equivocadamente que el Señor pagó todo, yo no tengo que pagar nada. Consumado es. Está bien, la salvación está pagada. ¿No? No puedo yo comprarme la salvación, ni merecerlo, ni ganarlo. Cristo lo pagó. Lo que Él hizo en la cruz, aunque yo fuera una cruz, no puedo hacerlo. Eso sí. Pero si le seguimos a Él, Él tiene cierto camino y hay que seguirle. Y a veces pasan las angustias. Y San Pablo dijo que una de las asignaturas que Él tiene que pasar es las angustias interiores. Y cuando Cristo fue angustiado y afligido, pues no abrió su boca. Yo necesito aprender de ahí, porque cuando estoy angustiado, abre mucho la boca. Y algunos de vosotros también. Entonces tenemos que aprender en las angustias a acudir al Señor. Vamos a leer a Romanos 8. Porque las angustias a veces vienen a todos y son pruebas terribles. 8:35. Aquí estamos hablando a un profesor, o escuchando a un profesor de universidad. San Pablo es un profesor, ¿verdad? Nosotros somos alumnos. Y él dice, versículo 35, por haber pasado esta prueba, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, lo que hemos hablado, aflicción, angustia, pone también, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Tú siempre te gozaste que eras oveja del Señor, ¿verdad? Soy oveja de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Jehová mi pastor. Nada me faltará. Aquí dice que somos ovejas de matadero. Y tenemos que llegar a ese punto cuando dice, estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo. Y yo creo que ninguno aquí, tú me conoces, yo te conozco, hemos llegado ahí todavía. Todavía el yo está dando vuelta, ¿verdad, hermano? Pero estamos aprendiendo a llegar a ese punto. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo por la fe, lo vivo por la gracia de Dios. Entonces, contado que no guardo mi vida como algo precioso para mí. Es el texto que Dios nos dio cuando volvimos a Cuba. Después de la revolución tuvimos que ir. Mi esposa y yo, el lunes de miel, fuimos a Cuba y la gente decía, es peligroso, estás metiéndose en la boca del león. Y Dios me dio ese texto, nada es precioso para mí, ni mi propia vida, lo guardo, ¿no? Y la Biblia dice que tenemos que dejar nuestra vida, que negarse, ¿verdad? Negarse a sí mismo, ¿verdad? ¿Estamos conmigo? Pues yo estoy luchando aquí. Somos muertos. Entonces, en todas estas cosas, en aflicción, en angustia,
persecución, hambre, desnudez. Desnudez significa pobreza máximo. Peligro, espada. En versículo 37 dice, antes en todas estas cosas somos, ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces estas pruebas son para que nosotros vencemos, nos hemos vencido. Si no vencemos el amor al mundo nos vencerá. Lo que no vences te vencerá. Si no vences la carne te vencerá. Estás en un duelo se llama una lucha libre, un duelo. Duelo. Y ahí está la carne y el espíritu. Si la carne vence, tú pierdas. Si el amor al mundo vence, somos enemigos de Dios. Entonces, en estas cosas, en esta tribulación, esta angustia, en esta persecución, según Pablo, él venció, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y nosotros, cristianos evangélicos, sacamos este texto, lo ponemos en la pared. Y ponemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Ponemos ese texto. Es bonito, pero está fuera de contexto. Porque él estaba hablando en ese contexto, sé pasar necesidad y sé abundar. Sé pasar aflicción y sé gozar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero vamos a coger el texto entero. Y aquí dice, en toda esta cosa somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero ponga la lista. Soy más que vencedor en la aflicción. Soy más que vencedor en la angustia. Porque las demás cosas vienen de fuera, pero la angustia es de dentro. ¿Verdad, queridos? La angustia es de dentro, porque uno puede estar angustiado en una situación que a otro no le afecta. Soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. Mira, ¿cómo llegó a esa seguridad? Llegó ahí porque lo pasó. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida. La muerte es terrible. A veces tengo luchas con el temor. No de la muerte, sino del sufrimiento que me lleva a la muerte. Y yo antes no tenía temor a la muerte. Con 33 años yo estaba, gloria a Dios, me voy a morir y voy con el Señor. Tenía ganas. Con 68 pienso diferente. Ya ha pasado hospitales, quirófanos, médicos, agujas, sacar sangre y meter otras cosas. Ahora necesito la gracia de Dios. Estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida también tiene sus obligaciones. Ni ángeles, ni principados, ni potestades diabólicas, ni lo presente, ni lo porvenir desconocido, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Teniendo la seguridad del amor de Dios, podemos vencer, porque cuando yo pasé estas pruebas, lo que más me dolió y sentí que Dios no me amaba. Cuando pasó estas pruebas, decía, Dios me ha maldito, Dios me ha abandonado, Dios no me quiere. Si yo sé que Dios me quiere, puedo vencer. Y tú también, ¿verdad? Teniendo esa seguridad que estás bien con Él, que Él te ama, que dice, hijo, es necesario que por un breve momento pasa por esta situación momentaria, leve, pero yo te quiero. Y si te tengo que azotar es porque te recibo como hijo y te amo. Y ningún problema te va a hundir, sino voy a levantarte, voy a ayudarte. Pero no sacas solamente un texto, sino el contexto de todo. Sí, en todas estas cosas. Que aquí no hay nada que Pablo no incluye. No te va a venir ninguna cosa que no ha pasado ya.
Porque la muerte para ellos no era la muerte nuestra en un hospital rodeado de enfermeras. Era en una plaza, era con leones, era con animales, era con toros, era crucificado, era quemado en aceite. Gloria a Dios. Y muchos de ellos siendo quemado vivo. Estaban alabando y glorificando a Dios y no tenían ni sentían el dolor. Pero el dolor nos temoriza, ¿o no? Yo tengo problemas porque le he pasado a alguno. Entonces, Señor, si tú me amas, puedo soportarlo. Si tú estás conmigo, pasaré. Y el río no me va a ahogar, ni el fuego va a encender sobre mí. Pasaré por el río, no dice que no va a pasar. Pero cuando pasas, aleluya, cuando pasas. Y decimos al Rey, el Señor nuestro nos librará de tus manos, del fuego, de este horno. Pero si no, no nos vamos a rodear. Porque si Dios me ama, pues ya puedo. Yo estaba cazando ciervos y pasé un mes sin ver nada. Y yo estoy hablando de mis debilidades. Yo te digo, lo fuerte y lo débil. Y todos los pecadores con los ciervos, con esos cuernos grandes. Digo, Señor, esos son los hijos del diablo. Y mira cómo tú le bendices a mí. Y llegó tal punto en la temporada de la vedada de la casa, tal punto que salí con el rifle y digo, Señor, si tú me amas, un siervo, si no. El Señor sabía que ya estaba llegando a un punto malo. Y de repente me sale un pedazo de ciervo. Paró y me miró y yo le miré. Y él está en la gloria que para descansar. Cuando salió corriendo, pensé, mira, lo he perdido. Y escuché otro ciervo, aún más grande. Y yo pensé, he fallado la tira. Y luego me di cuenta que maté uno y Dios había mandado 2 ciervos grandes para que se peleasen delante de mí y yo por falta de fe no les maté a los 2. Pero el Señor probó para siempre que Él me ama. Y ya cuando voy a cazar no digo, Señor, si me ama. Digo, yo sé que me ama y si no quiere que mate a siervos, pues igual es. ¿Tú sabes que el Señor te ama? ¿Seguro? Aleluya. Yo he salido del Espíritu ahí un poco. Me gozo, dice San Pablo, 2 Corintios 12:10, me gozo. Este hombre era algo raro, ¿es verdad que sí? Me gozo en las debilidades. ¿Ha llegado tú ahí todavía? Yo tampoco. Estoy aprendiendo, pero llegó a decir, me gozo. Pero ¿por qué pudo gozarse en la debilidad? En afrentas, cuando me insultan. Afrentas es un insulto, ¿verdad? Pastores, ¿tú le gusta que te insultan? En necesidades, tampoco, ¿verdad? Persecuciones, menos. Angustias. Pero, ¿por qué se gozó? Porque cuando soy débil soy fuerte. Entonces, la presencia de Cristo encima suyo pagó todo el dolor. Teniendo la gloria de Dios, teniendo la presencia de Dios, teniendo la gracia de Dios dentro, ya las otras cosas no parecen tan importantes. ¿Tú quieres la unción del Espíritu? ¿Tú quieres la gracia de Dios? ¿Quieres que Dios te bendiga tu palabra, tu ministerio? ¿Quieres que la iglesia crezca y que hay centenares y millares? Pues a veces Dios permite esa debilidad
porque yo no soy electricista, pero me explicó un electricista una vez que un cable eléctrico es como un tubo con pelota de ping pong. ¿Es verdad? Los electricistas saben. Entonces pasa el corriente como pelota de ping pong, y si hay, ¿verdad?, unas curvas, pues es difícil que la electricidad se va perdiendo y se va calentando el cable porque tiene mucha corriente. Porque se caliente cuando hay resistencia. Estoy diciendo correcto. Es la resistencia que caliente el cable. Entonces, no le puede meter una carga muy fuerte en una cable muy pequeña. Se calienta y se quema. ¿Ya sabe dónde voy? No puede meter una carga de una unción muy poderosa en un cable pequeña. Entonces, Dios nos va ensanchando para que no hay resistencia al Espíritu Santo, que la carne es lo que resiste el Espíritu. Pero si la carne está quemada y crucificada, el Espíritu Santo está en control, entonces no hay resistencia, el Espíritu Santo fluye, porque Dios no nos puede bendecir más de lo que está bendiciendo, porque nos hinchamos la cabeza y nos perdimos. Aleluya. Señor, ayúdame de que mi cable sea más ancho, para que tú me puedas bendecir sin que me pierdo. Porque luego vamos a hablar por honra y deshonra, y buena fama y mala fama, que también son pruebas terribles. Pero voy a terminar para que a las 2 en punto estemos al comedor. Vamos a tener tiempo, pero voy a darle uno más, ¿verdad? Azote. No te voy a dar azote. El tema. Uno más. Azote, pero no. Aleluya. En azotes. Este azote es una asignatura de la universidad. Ahora alguno está diciendo, mira, yo me quedo en el bachillerato. Yo me quedo con el CO, gracias, yo no quiero más universidad, ya esto, ya. Lo que pasa es que son las mismas lecciones que aprende en el jardín infantil. Tú puedes ser que estás en jardín infantil, no sé dónde estás, o segundo grado, tercer grado, pero es la misma lección, porque el azote será menos, pero es la misma. La prueba menos, pero son pruebas. ¿Estamos? Así que no hay quien escapa. En azotes. Ahora, cuando se habla de azotes, y San Pablo fue azotado 5 veces, ¿verdad? Fue 5 veces con 39 azotes. Esos eran un látigo de cuero mojado en agua con pedazos de metal que abrían el costado hasta los huesos. 39 de esos. Y no hemos resistido hasta la sangre al pecado nosotros, ¿verdad? No hemos llegado a eso. Entonces, se sobreentiende que estos azotes no lo merecía. Que era por el Evangelio, si somos azotados por nuestro pecado, pues mira, no hay mucha gloria ahí. Sino cuando hacemos bien, porque cuando somos, pues siempre decimos, pues yo no he hecho nada. ¿Por qué? Pues es parte de nuestra asignatura los azotes que no mereces. Y eso es lo que duele, ¿verdad? Se entiende que fue azotado por obra de Cristo siendo inocente de cualquier crimen. Y él llevaba en sus espaldas las señales que indicaban que era siervo de Jesucristo. Recuerdo que lo dijo en la palabra. Dice, nadie me molesta, dije, llevo en mi espalda las señales que significa que yo le pertenezco a él. Entonces, cuando yo estaba en el servicio militar, pues se conocía el almirante por la que llamamos huevos revueltos, se decía, que era oro encima del sombrero, de la gorra, oro. Y aquí podemos reconocer por todas las galones, sí, galones. Y servicio marinero, pues abajo había, cada 4 años había algo rojo.
Y aquí mostraba su nivel, su rango. Y yo aquí estoy hablando de rango, no sé si me están entendiendo. Rango y asignatura universidad. Entonces, uno que va pasando esta prueba gana rango. No rango para que sea algo malo o grande, sino rango contra los principados y potestades, porque dicen, Pablo, conozco a Jesucristo, conozco tú quién eres. Pero Pablo, los demonios le conocían, ¿verdad? Porque había ganado rango. Entonces, en la iglesia primitiva, los que sufrieran por Cristo, los que eran honrados más, porque cuando leemos los libros, ¿qué lees tú? Es del escritor, ¿qué dice? Graduado, doctorado, tanta de esta, de universidad, tal. Y yo te estoy dando otra universidad. Y Dios quiere, nunca graduemos, pero que sí que estamos llevando rango, tantos años pasando sufrimiento, gana algo. Tanta angustia con la boca cerrada. Gana rango o pierde rango también. Porque cuando no andamos bien en el servicio militar y se borrachaban, volvían borrachos el próximo día, venía el chief y se saca toda la... y te queda soldado raso otra vez. ¡Oh! ¡Qué terrible! ¿Estás subiendo el rango o te va a quitar algunos? Entonces, azote significa que no lo merecemos. Y yo estaba pensando en estos azotes. Primero de Pedro 3. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Nota que no todo, te voy a dar un poco de consolación. Necesita, ¿verdad? Pobrecito, le tengo miedo, le tengo lástima ya. Que no todos pasan por el mismo camino. Todos en la misma escuela, pero son diferentes grados. Y cuando tú pides un grado que no te corresponde, te busca un problema, un problemón. Cuando tú dices, Señor, quiero sentar a tu derecha, a tu izquierda, mira cómo el Señor les engañó a ellos, ¿eh? Nota. Dice el Señor, ¿tú puedes beber del cáliz que yo tengo que beber? Sí. ¿Puede ser bautizado con bautismo que yo voy a ser bautizado? Sí. Entonces dicen, ya lo tenemos. Dice, pues tampoco te puedo decir si va a sentar a la derecha ni a la izquierda. Así que buscaron lío por gusto. Pero volviendo al tema, que no todos pasamos el mismo camino. Cada ministerio tiene, dice San Pablo, Dios ha puesto nosotros apóstoles últimos. Primero en ciertas autoridades, pero último en cuanto a desprecio y persecución a los demás. No todo pasaron. Incluso los apóstoles, otros apóstoles no pasaron lo que pasó Pablo. Pablo pasó años en la cárcel. Y Pedro se durmió en la cárcel. Y mandó un ángel del Señor y lo sacó. Esto es una consolación, ¿verdad? Que no todos tenemos que pasar por el mismo camino. Dios tiene un cáliz para cada uno. Y tiene una bendición para cada uno. Y según el sufrimiento será tu autoridad en el Señor. No sé si luego hablamos de esto y charlamos y vemos si tenéis otras ideas. Primero de Pedro 2, 21. Primero de Pedro 2:20. Pues qué gloria es
No, vamos al 18. Vamos 18. Qué bonito está esto. Criados. Criados. Puede hablar de personas que están trabajando, personas que a veces las mujeres dicen que me tienen aquí como criado. No, a veces dicen las esposas esa, ¿verdad? Me tienen como criada aquí. Criado, tú sabrás, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamado. ¿Estamos? Somos llamados. ¿Tú eres llamado de Dios? ¿Para qué? Para ser otro Billy Graham de España, ¿no? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos de ejemplo para que sigáis sus pisadas. Versículo 23. Quien cuando le maldecían no respondía con amenaza. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó el mismo nuestro pecado en el cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Pues vamos a parar ahí y seguimos luego con las cárceles. ¿Estamos? Muy bien. Entonces a las 5 aquí. Y estaremos en la cárcel a las 5. ¿Estamos?